Adelante, Vicente. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la oración. Gracias a cada uno por conectarse. Estamos continuando nuestra serie analizando la creación, de Génesis 1 hasta el 4, de la creación hasta Set. Y las últimas dos clases cubrimos el capítulo 1 y el primer pedacito del capítulo 2. Observamos que en el capítulo 1 se presenta la creación en una forma muy poética, muy estructurada y muy ordenada. Relata los 6 días de la creación, hay refranes, habla de que Dios lo hace con su voz, Él dice que sean cosas y las cosas son. Él, a la medida que va haciendo cosas con su palabra, las va evaluando y después dice que son buenas. Vio que era bueno. Y en todo eso vemos que además de hacer cosas, pájaros y árboles y nubes y pescados, etcétera, también está haciendo actividad, está creando interacción, está creando cosas que interactúan en una con la otra. Y además de eso está creando cosas que no se ven, como la misma bondad que él injerta en su creación. Él está creando todo lo que vemos y lo que entendemos a través de eso. Cuando llega el sexto día, cuando termina de crear todo, inclusive el ser humano, y hace hombre y mujer en su imagen, y ve cómo todo está funcionando como debe de funcionar, cada parte haciendo lo que tiene que hacer, lo evalúa de nuevo y dice que está bueno sobremanera o muy bueno. Y eso con eso termina el capítulo 1. Después, la semana pasada estudiamos los primeros 3, 4 versículos del capítulo 2, donde Dios usa la palabra descansa o cesa de trabajar, pero la idea es que Él trabaja en la creación hasta que ya no tiene más que hacer y después intencionalmente deja de trabajar. Eso le llamamos descanso, pero no descansó por estar cansado, sino porque ya terminó de hacer exactamente lo que quiso hacer. Y en eso también nos da el modelo de evaluar y deleitarnos en la obra de Dios. Dios mismo lo hace y nos enseña a nosotros que lo debemos hacer. Por eso dice que bendice ese día, el séptimo día, lo santifica, para que nosotros aprendamos a deleitarnos y descansar en el buen trabajo y el completo trabajo y el perfecto trabajo que Dios hace. Ok, esos fueron los primeros dos estudios. Ahora nos toca empezar en el versículo 4 del capítulo 2. Y antes de que le pida a Zaida y a Alex que me ayuden con la lectura, quiero mencionar algunas cosas que quiero que nos fijemos y que busquemos en el texto mientras leemos. Porque lo que arranca ahora es otro relato de la creación. O sea, la creación ya fue descrita de una forma en el capítulo 1 y ahora esa misma creación se echa en reversa al autor y nos va a redescribir la creación, pero no en una forma poética y estructurada con refranes, lo va a contar como una historia, como un cuento. Ahora, otro punto que es bien interesante aquí es que nos dimos cuenta que en el capítulo 1, en todo el capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, cuando se refiere a Dios, el texto, por lo menos en las Biblias en español que tenemos, dice simplemente Dios. En el hebreo usa el nombre Elohim. El es el hebreo para Dios y him es lo que pegas a un non para hacerlo un plural. Entonces, el nombre de Dios del capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2 es Elohim, que es Dios en plural. Que por eso es que él dice, hagamos al ser humano en nuestra imagen y hagamos esto, porque está ahí la persona completa de Dios y lo podemos entender como el Verbo y el Espíritu Santo y el Padre, como sea que lo queramos entender, pero es una pluralidad de personas y personalidades envueltas en ese Dios.
Pero empezando en el versículo 4 del capítulo 2, el texto adopta otro nombre para Dios. Y es la primera vez que aparece en el versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios. Y ahí Jehová es el Yahvé, el nombre que Dios mismo se da y se le explica a Moisés. Si nos adelantamos hasta Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente, cuando Moisés está hablando con él y le pregunta, ¿cómo es que te llamas? Él dice, yo soy el yo soy. Ese es el nombre que viene del cual derribamos Jehová o el Yahvé. Eso significa el Dios eterno, el Dios que siempre ha sido, el Dios que siempre va a ser, ¿verdad? Y ahora está combinado con Elohim, ¿ok? Entonces el versículo 4, cuando dice Jehová Dios, lo que tenemos que leer y entender es que ahí está diciendo el yo soy Elohim, el yo soy Dios en plural, ¿ok? Y en el resto del capítulo 2, cuando habla de él, se refiere a él así, Yahvé Elohim o Jehová Dios, en contraste al capítulo 1, donde no incluye el Jehová o el Yahvé. Y ahora y nos preguntamos por qué es eso. Y quizás la explicación es que cuando tenemos un concepto de un Dios eterno, un Dios que es el yo soy, que era, que es y que siempre será, él no está limitado por los mismos conceptos lineales de tiempo que tú y yo tenemos. ¿Okay? Entonces, para explicarnos la creación en el inicio, dice día 1 y después día 2 y después día 3 y después día 4, como que si se tardó 6 días para crear los cielos y la tierra. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 4. Dice, estas son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los tierras y la cielo y los cielos. O sea, esos 6 días ahora se va a presentar como lo que Dios hizo en un día. Porque para el Dios Jehová, el Dios yo soy, hoy y mañana y pasado y ayer, todo lo mismo. Él ve el tiempo no como tú y yo vemos el tiempo. Él no tiene un concepto lineal del tiempo. Él ve todo. ¿Okay? Entonces, para él puede presentar la creación linealmente día tras día o puede decir, yo hice todo esto en uno de mis días. ¿Ok? Entonces, lo que estamos leyendo en el 2 y quizás en el 3, todo es parte de ese día que Dios dice, el Dios eterno lo ve de esta forma. Y aquí te lo presento. ¿Ok? Entonces, ahora, la otra cosa que quiero que nos demos cuenta, dense cuenta de que Jehová Dios es el personaje principal en todo esto. Pero la otra cosa que quiero que busquemos mientras leemos, y lo hicimos en el capítulo 1, nos dimos cuenta mucho de los verbos, ¿okay? De lo que Dios hizo y lo que Dios echó a andar en el relato de la creación en el capítulo 1. Pero aquí quiero que nos demos cuenta los verbos, o sea, las palabras de acción que está implementando Jehová Dios con su creación en este relato que encontramos en el capítulo 2. ¿Okay? Entonces vamos a leer y vamos a leerlo por partes. Voy a pedirle a Alex que me ayude con la primera lectura. Y léame, por favor, Alex, del 4 hasta el 14. Voy. Capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque de Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra.
sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también berilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Edekel, y este es el que va del oriente de Asiria, va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Amén. Ok, muchas gracias. Ok, aquí vamos a observar un par de cosas ahorita y después vamos a regresar a mencionarlas otra vez cuando leemos la segunda mitad del capítulo. Pero vamos a comenzar pensando lo que el autor nos está describiendo aquí, ¿verdad? Nos dice en el versículo 4, este es el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y después empieza hablando en diferente orden del cual habló en el capítulo 1, porque la primera cosa que menciona es plantas del campo, hierba, ¿ok? Se dan cuenta, es un poco distinto al orden en que lo presentó en el capítulo 1. Habla primero del campo, pero lo que es interesante que nos vamos a dar cuenta aquí y más abajo, más detalladamente, es que Dios no tiene en este relato lo que tuvimos en el capítulo 1, que dice, e hizo esto, y lo vio, y vio que era bueno. Y después hizo esto, y lo vio, y vio que era bueno. Al contrario, Él está compartiendo con nosotros las mismas deficiencias que Él está viendo a la medida que Él va creando. ¿Ok? Por ejemplo, él dice que ahí en el versículo 5, que Dios no había hecho llover sobre la tierra porque no había hombre para labrar la tierra. O sea, él ya se está dando cuenta a la medida que él está creando, oye, falta algo aquí. Yo no puedo hacer que llueva porque no puedo hacer que crezcan muchas cosas porque no tengo nadie todavía para labrar. ¿Okay? Por eso esas mismas necesidades causan que él vaya supliendo las necesidades. Y por eso él después forma al hombre y lo mete ahí en el huerto. ¿Ok? Ahora, eso es solo una sombrita de lo que va a ser la segunda mitad del capítulo, pero es otra idea de que este Dios eterno que está creando está haciendo cosas y a las medidas que los está haciendo, está dándose cuenta de lo que los ajustes que tiene que hacer y las cosas que faltan que tiene que poner hasta que pueda llegar a ese punto final que nos describe el capítulo 1, que todo está completo, todo está trabajando, todo está interactuando como tiene que actuar y está bueno sobremanera. Y aquí nos está diciendo, ok, aquí va poco a poco haciéndolo y esto es lo que él se dio cuenta y esto es lo que él vio. Ahora, vamos a hablar una cosa más antes de juntar todas estas ideas y esto es, para ya salir de esto, el versículo 11 al 14 suena como que no pertenece en esta historia. O sea, uno se pone a leer este capítulo y a uno le gustaría ya tomar un marcador y sacar del 11 al 14 y decir, esos versículos, ¿qué tienen que ver? O sea, ¿por qué me nombra esos ríos? ¿Por qué es importante saber eso? O sea, me está hablando en el capítulo 1 de cosas muy generales y de repente me viene con
los nombres de ríos y en la tierra de Ávila y que hay oro ahí, que es oro bueno. Y es interesante, ¿verdad? Porque obviamente los primeros que leyeron estos textos, esos lugares significaban algo para ellos. Quizás signifique un poco para nosotros, pero lo que eso presta a la lectura, lo que eso presta al relato, es validez y contexto. Pero porque no estamos hablando de un Dios que creó unicornios y dragones en una tierra de sueños donde vive Peter Pan y quién sabe qué. Estamos hablando del Dios que creó el mundo donde la gente que primero escuchó esta historia, donde ellos vivían. O sea, haz de cuenta que te nombre la calle donde está tu casa y el nombre del monte que está detrás del jardín donde tú juegas y dice, Dios creó eso. O sea, esos ríos que ustedes conocen, esos lugares que ustedes conocen, el Dios eterno los creó, el Dios eterno los hizo. Y eso es todo lo que vamos a mencionar del 11 al 14. Pero ahora sí quiero leer el resto bueno, no todo el resto. Vamos a leer un poquito más. Y ahora sí, Zaida, te toca a ti. Pero léeme solamente por el momento del 15 al 17, Zaida, por favor. Ok. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, hasta aquí vamos a regresar a hacer lo que les pedí hacer en el principio, y eso es darse cuenta de los verbos. ¿Okay? Mira lo que Dios está diciendo, empezando con el versículo 7, nos dice que Dios formó al hombre. ¿Ok? Después nos dice también el 7 que Él sopló en su nariz para darle vida. ¿Ok? Después nos dice el versículo 8 que Él plantó un huerto. Y plantar un huerto es un poco diferente a lo que describe en el capítulo 1 de que hizo existir plantas y árboles. Él específicamente plantó un huerto propio. ¿Verdad? Y después, entonces tenemos formó, sopló, plantó, y después hay un verbo más en el 8, y puso ahí el hombre. Ahora, otra diferencia en el relato del capítulo 2, del relato del capítulo 1, si se acuerdan del capítulo 1, cuando habla de la creación del ser humano, lo describe todo de un jalón. ¿Verdad? En el capítulo 1 dice, versículo 27, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es lo que dice de la creación del ser humano. Pero aquí, en el relato en el capítulo 2, un relato más detallado, más detenido, más narrativo, nos dice, oye, primero formó al hombre. Pero no primero, formó al hombre porque había hecho un huerto, había plantado un huerto y necesitaba a alguien para cuidar del huerto. Entonces, cuando inicialmente el hombre es creado, nos damos cuenta que el hombre fue creado con un propósito, y lo vemos muy claramente en el versículo 15, ¿verdad? Porque después de que, versículo 7, formó, sopló, versículo 8, plantó, puso al hombre ahí, nos dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, nos lo repito otra vez, lo pone en el huerto, pero ahora nos dice, ¿para qué lo pone en el huerto? Para labrar y guardar. Que entonces inmediatamente nos damos cuenta que el hombre fue creado para cumplir un propósito. Dios creó al hombre para cuidar de su creación, específicamente para labrar y guardar su huerto, el huerto que Dios plantó. Y la siguiente cosa que vemos que también es muy interesante, y otra vez analizando los verbos de este Dios eterno que está actuando,
después de que tomó al hombre y lo pone en el huerto, después la siguiente cosa que hace es que él mandó, ¿verdad? Y es la primera vez que vemos un mandamiento con esa palabra, porque en el capítulo 1, cuando creó el hombre y la mujer, dice que les bendijo diciendo multiplíquense y llenen la tierra, pero no lo dijo como una bendición, no como una instrucción, no como un mandamiento. Pero ahora dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, síganme. Dios, Jehová Dios, el Jehová eterno, Yahweh Elohim, creó plantas, pero todavía no podía hacer que crezcan bien porque no había nadie para cuidar de ellas. Entonces forma un hombre de la tierra, sopla vida en él, lo pone en el huerto que él había plantado y le dice, tu propósito es guardar y lavar este huerto y no toques ese árbol que está ahí. Ojo, no le dice no lo toques, dice no comas de ese árbol que está ahí. ¿Ok? Entonces, ahora vemos en eso vemos otro propósito para el hombre. Un propósito es cuidar del huerto y el otro propósito es obedecer a Dios. Seguir las instrucciones de Dios. Y les mencioné al principio que Dios, a la medida que está haciendo las cosas, que lo está describiendo, Él mismo se está dando cuenta de las deficiencias que hay que corregir. Y no es porque su trabajo es deficiente, es porque nos está dando un vistazo a la forma que Él trabaja, ¿verdad? Y aquí viene, en todo el capítulo 1, todo lo que hizo era bueno, ¿verdad? Día 1 era bueno, día 2 era bueno, día 3 era bueno, día 4 era bueno, día 5 era bueno y día 6 era bueno de en gran manera, era muy bueno. Y aquí, hasta ahorita, no hemos visto ninguna evaluación positiva. Y luego, y aquí viene, mira lo que dice el versículo 18. Y Jehová Dios dijo, no es bueno. ¿Ok? Toda su creación en el capítulo 1, bueno y muy bueno. Y aquí la primera vez que lo evalúa y lo ve, dice, no, eso no está bueno. Algo aquí está mal. ¿Ok? Ahora sí, Saida, termina de leer el capítulo 18 hasta el 24. Ok, del 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok, y vamos a dejar el 25 porque el 25 lo vamos a estudiar con el capítulo 3. Okay. No vamos a hablar de que estaban desnudos, vamos a hablar de eso la semana que entra, si Dios quiere. Ok, síganme bien. Dios está redescribiendo el proceso de creación y dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Él ha creado el hombre para cumplir un propósito
Y son dos cosas: cuidar de su creación y obedecer su palabra. Y el momento que lo ve, cuando él evalúa su creación, él dice, él no va a poder solo. Él no va a poder solo. Él no va a poder ¿qué solo? No va a poder cumplir el propósito para el cual fue creado. Para cuidar de mi creación y para obedecer mi palabra. Él necesita ayuda para hacerlo. Y entonces Dios decide y Dios declara, le haré ayuda idónea para él. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para vivir la vida que él tiene que vivir, de cuidar de la creación de Dios y de obedecer la palabra de Dios. O sea, varones, Dios ve que nosotros necesitamos ayuda de mujeres para ayudarnos a cuidar de las cosas de Dios y de obedecer su palabra. Él ve una deficiencia en el hombre solo para hacer esas cosas. Y por eso es que él dice que él creó la mujer, hizo la mujer como ayuda idónea para él. Ahora vamos a pausar ahí y hablar de esa palabra, o esas dos palabras. Es un par de palabras muy, muy interesantes. Aparecen aquí, en esta lectura, aparecen 3 veces o 2 veces, en el versículo 18 y en el versículo 20. ¿Verdad? La palabra hebrea para ayuda es ezer. ¿Ok? Y esa palabra, aquí combinada con la palabra que es traducida idónea, la palabra idónea es una palabra posicional, que es una palabra que se puede ser descrita opuesto de, o contraparte, o al lado de, o paralelo. Que, por ejemplo, se usa esa palabra cuando llegan, cuando en el Éxodo llegan a cruzar el Mar Rojo, dice que están al lado de una montaña, ¿verdad? Esa palabra, están ahí paralelos, están al frente de, ¿okay? Entonces, ayuda idónea es esa ayuda paralela, ayuda compañera, ayuda que está a tu lado o contraparte. Pero lo más interesante de todo esto es que esa palabra ayuda es una palabra que a veces malentendemos. Bueno, no a veces, muchas veces nos malentendemos. Yo siempre doy un ejemplo. Ustedes no conocen, yo tengo un amigo que se llama Luis, que es súper hábil con todas cosas que tienen que ver con tecnología. Y cuando se me descompone algo, yo siempre le llamo y le digo, oye, ¿me ayudas con esto? Pero ayúdame con esto. Lo que yo quiero es que él haga el trabajo. Y yo estoy ahí de ayudante y yo le agarro la linterna y le paso las pinzas o el destornillador, porque yo no sé hacer nada de eso. Entonces, ¿quién está ayudando a quién? Yo soy el disque ayudante, el asistente, pero él es la ideal ayuda. Esa palabra ayuda aparece en el Antiguo Testamento unas 23 veces. ¿Ok? 2 de ellas son aquí en Génesis y se refiere a la mujer. Unas 3 o 4 de ellas se refieren a personas y se usan en el negativo y se refieren a personas o naciones que no ayudaron al pueblo de Dios. Las otras 18, toditas, adivinen a quién se refieren. Les voy a leer un par de pasajes. Dejen el dedo ahí en Génesis. Éxodo 18:4 es la más obvia. Éxodo 18:4 se dice, y el otro se llamaba Eliezer, es un nombre propio de una persona, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. O sea, Eliezer es un nombre que significa él, ya les dije que él significa Dios, y Ezer es ayuda. ¿Okay? Dios es mi ayuda. Y de ahí en adelante, todas las veces que aparece la palabra Ezer en hebreo, toditas, no se refieren a la esposa, no se refieren a la mujer, se refieren a Dios.
Deuteronomio, voy a leer 3 o 4 de ellos, no voy a leer todos los 18, pero Deuteronomio 33:7 dice, y esta bendición profirió para Judá y dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, tú seas su ayuda contra sus enemigos. Ezer, su ayuda. Deuteronomio 33, 26 al 29 dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Versículo 29, bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro. Ahí la palabra socorro es Ezer, y tu espada de triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sus alturas. 2 más. No, mentira, 3 más. Salmos 115, de 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Cuando aparece esa palabra Ezer, la ayuda que describe es la ayuda que hace todo para ti. La ayuda que vence tus enemigos, la ayuda que te protege, la ayuda que tú no eres el que está haciendo el trabajo y él te está echando la mano. Es la ayuda que hace todo para ti lo que tú no puedes hacer para ti mismo. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, una canción que cantamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la palabra Ezer. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda, mi ayuda. Oseas 13:9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y si quieren el concepto de eso en griego, en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Okay? La ayuda que Dios intencionó es ese tipo de ayuda. La ayuda cuando Él vio al hombre y vio sus deficiencias para cumplir su propósito de guardar y cuidar de su creación y de obedecer su palabra, Él se dio cuenta que Él necesita un ayudante, pero no un asistente, una ayuda perfecta, idónea, que puede hacer para Él lo que Dios describe Él mismo haciendo en el resto de la Biblia. Ayuda y escudo, ganando las batallas, venciendo los enemigos. O sea, y digo que malentendemos la palabra porque pensamos que Dios vio al hombre y que necesitaba un empujoncito, entonces necesita una mujer que esté detrás de él para ayudarle con las herramientas y cargar las cosas para él y para lavarle los trastes y lavarle la ropa mientras él hace el trabajo fuerte, ¿verdad? Pero lo que pasa, como sabemos, es que esa ayuda idónea que él intencionó para él, pues no fue tan buena en el capítulo 3. Y entonces Dios dice, bueno, entonces lo voy a hacer yo. Y eso es lo que estos pasajes nos dicen. El que llena ese rol en la vida del ser humano, hombre o mujer, es Dios. Pero ojo, mujeres, esposas, esa es la función que Dios tenía en mente para ustedes. ¿Ok? No era la función de achichincle asistente, era la función del el que hace lo que tú no puedes hacer y necesitas de su socorro, necesitas de su ayuda. Tanto. Ahora, introduje la idea, pero vamos a regresar al texto porque quiero demostrarles una cosa más. El 18, otra vez en Génesis 2:18, Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero no se
no lo hace de una vez. Él hace algo bien interesante. Y otra vez, acuérdense, todo este es el relato del día que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Okay? Dice el versículo 19, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y otra vez, diferente orden de lo que vemos en el capítulo 1. Porque aquí ya tiene el hombre y después se pone a hacer animales. ¿Ok? Dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Esos son dos distintos días en el capítulo 1. Y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero fíjense la última frase del 20. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, cuando Dios le estaba trayendo los animales para que los nombre, y piensen en el arca de Noé, los trajo en pares, varón y hembra. Entonces Dios le pasa un animal ahí enfrente a Adán y dice, ese le voy a poner perro. Y después pasa otra y dice, este es parecido, le voy a poner perra. Y después pasa el elefante y después la elefanta. Y después pasa la jirafa y el jirafa. ¿Verdad? Y así va, él se está dando cuenta que todo tiene un paralelo, todo tiene una contraparte. Y entonces lo que Dios ya sabe del versículo 18, ahora ¿quién lo reconoce en el versículo 20? Porque cuando cuando Adán está nombrando todos los animales, dice, oye, el perro tiene la perra y el león tiene la leona y el caballo tiene la caballa, quién sabe cómo se dice, ¿verdad? Y el rinoceronte tiene la rinoceronta, ¿verdad? Todo eso, pero y yo no tengo a nadie. No hay ayuda idónea para mí, no hay un paralelo contraparte para mí. Y entonces la deficiencia que Dios ya había notado, ahora su creación la siente. El hombre que él creó, el hombre que él formó, ahora se da cuenta que no está completo. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante el capítulo 1, hombre y varón y hembra los hizo y ya. Pero aquí nos está describiendo el detalle de cómo se desarrolló eso. Y él dice, no hay ayuda idónea. Versículo 21, entonces Jehová Dios, y otra vez Jehová Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así como había traído a todos los animales, hizo pasar por delante de él, ella le trae la mujer. Pero la palabra que también me llama mucho la atención aquí es que cuando Dios crea al hombre, usa una palabra que es traducida en la Reina Valera, formó, que lo formó de la tierra. Pero con la mujer no usa la palabra formar, usa la palabra en la Reina Valera hizo, que es la misma palabra que se usa cuando construyen, por ejemplo, la Torre de Babel. Él construyó, él armó la mujer. Y es interesante que el hombre fue hecho de tierra, pero la materia prima para la mujer fue la costilla del hombre. El hombre pues fue formado, pero la mujer fue construida por Dios. Y la hace y se la trae. Y él ya le hacía falta, porque ya se había dado cuenta, no hay ayuda idónea para mí. Y entonces, versículo 23, dice, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Y la conclusión es que, por tanto, por esta razón, ¿por cuál razón? Por la razón que Dios hizo al hombre
vio que no podía y creó la perfecta ayuda para él, para ayudarle al hombre a cumplir su propósito de cuidar de su creación y de obedecer su palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y otra vez, ahí la palabra se unirá. En realidad, en el hebreo dice se aferrará de su mujer. Y la imagen que siempre me imagino cuando pienso en eso, ¿se acuerdan de las películas de Tarzán? Que estaba columpiando con la liana, ¿no? Y llega a donde está Jane, ¿verdad? Y le dice que se vengan con él, y ella lo agarra, ¿verdad? Y él sigue columpiando. Pero aquí, ¿quién está agarrando a quién? Porque ¿quién es el que está manejando el bote? ¿Quién es el que está manejando la liana? ¿Quién es que deja a su padre y a su madre y agarra de su mujer y no la suelta? Es el hombre. Porque la intención de Dios es que ella sea la perfecta ayuda para él. Él no puede sobrevivir, él no puede tener una vida exitosa cumpliendo la voluntad de Dios sin ella. Entonces, él la agarra a ella, se une a ella, se aferra de ella y no la suelta. El que necesita, el más necesitado es él. Y eso debería de ayudarnos a entender cómo debe funcionar el matrimonio, ¿verdad? Porque no se trata de que mi mujer tiene que dar 2 o 3 pasos atrás para asistirme con mi ministerio, ¿verdad? O con mi trabajo tan importante, o con las cosas que yo solo puedo hacer. No, 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 no. Ella la intención de Dios fue que sin ella no puedo obedecer correctamente, no puedo servir correctamente, no puedo vivir completamente, ¿verdad? Ahora, nos toca hablar de que ninguna mujer es perfecta, ni la primera, y por eso es que Dios dice, ok, yo voy a cumplir ese rol en tu vida, pero no quita el hecho de que esa fue la intención original. La intención original de Dios es que para el hombre es que viviese para siempre en el huerto de Edén con él, pero el hombre cayó, y la intención perfecta para la mujer es que ella sea la que lleve al hombre y le ayude a servir y a obedecer, pero cayó y no lo hizo. Entonces Dios dice, bueno, entonces me encargo yo de eso. Entonces Dios es nuestra ayuda idónea, seamos hombres o mujeres, pero tú y yo tenemos que entender cuál fue la intención original de Dios. Y esa es, hay que aferrarnos de nuestras esposas y nunca soltarlas, pero esposas tienen que aprender que lo que Dios quiso para ellas es que sean la perfecta ayuda para el hombre, que sin ellas no van a poder. ¿Ok? Ya se nos agotó el tiempo, pero quiero que pensemos en una cosa más, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta entonces que qué es lo que está describiendo Dios en este relato de la creación, ¿verdad? Quiero regresar un momentito al mandamiento, porque lo vamos a ver la semana que viene, y quiero que empiecen a pensar de esto. Se me hace muy interesante que cuando Dios da el mandamiento, y lo conseguimos ahí en el versículo 16 y 17. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y después dice algo bien interesante, y muchas veces no nos detenemos para pensar en lo que dice, porque no dice, porque si comes de ese árbol vas a morir. Lo que dice es, porque el día que comes ese árbol vas a morir. O sea, yo sé que vas a comer de ese árbol.
es la diferencia, no sí, pero cuándo. ¿Ah? Si comes del árbol, mueres, pero cuando comas del árbol, mueres. Y nos vamos a dar cuenta de eso en el capítulo 3, ¿verdad? Obviamente, inmediatamente, la primera oportunidad que tienen de desobedecer a Dios, lo hacen, ¿verdad? Y eso va a ser nuestro estudio de la semana que entra. Pero Dios sabe qué está en su creación. Dios sabe cómo lo ha hecho, cómo los ha hecho. Y Él, a la medida que los va haciendo, lo que nos está describiendo en todo esto es lo que les falta, lo que falta a su creación. Empieza con el concepto de que los árboles y las plantas necesitan a alguien para cuidar de ellos, por eso forma al hombre. El hombre necesita a alguien para ayudarle en su trabajo, entonces creó a la mujer. Y nos vamos a dar cuenta que todavía faltan cosas para que llegamos a ser como Él nos intencionó en su perfecta imagen. ¿Ok? Tenemos unos minutitos. ¿Quieren preguntas o comentarios, observaciones? Bueno, entonces les invito a leer el capítulo 3 para la semana que viene y pónganse a pensar y a darse cuenta de otra vez el personaje principal, el protagonista, todavía en el capítulo 3 es Jehová Dios, es Yahweh Elohim. Ahora, interesantemente, adelantándome un poco, en el capítulo 4 ya deja atrás la parte de Elohim, y en el capítulo 4 en adelante solo es Jehová, Yahweh. ¿Ok? Entonces, cómo el texto se refiere a Dios va cambiando para darnos a entender otra perspectiva. ¿Ok? Comparen, esto es como tarea, comparen el relato de la creación del capítulo 1 con el del capítulo 2. Dense cuenta de las diferencias en orden, diferencias en evaluación y lo que Dios mismo dice mientras va creando, y demos cuenta que es el relato para la mente chiquita y el relato para la mente como la de Dios, ¿verdad? El relato para la mente eterna, la mente que puede ver todo esto como que se ocurrió en un día, que es lo que dice el 2.4, versus la idea de que tiene que ser un poquito a la vez. ¿Okay? El Dios eterno lo ve todo en un panorama. Y así Él está describiendo todo lo que Él hizo en un día, en todos estos pasos, para que nos demos cuenta de lo detallista que es, de lo perfecto que es en su creación, y de lo excelente y sabio que es en su creación. Y nos vamos a dar cuenta en todo lo que vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Vamos a cerrar con una oración. Y Samuel, ya que estás ahí, por favor, si nos puedes dirigir tú en la oración final, te lo agradecería. Amén, hermano, muchas gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia.